Hola, bienvenidas, bienvenidos, estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep y hoy estamos en la finca y vamos a hacer una reparación de lo que es una grieta que hay en el aljibe. Como podéis observar, esta grieta de aquí, completamente fisurada, de esta pared, la vamos a reparar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal que así que esta estructura fue creada en su tiempo con barro y piedras, vamos a seguir la misma metodología, pero con una serie de ingredientes para hacer la mezcla, que acto seguido os explico y veréis. Para que todo quede igual, hecho de barro y piedra, como antiguamente, vamos a realizar una mezcla. Esta mezcla llevará una parte de tierra, una parte de tierra arcillosa, una parte de paja, que la paja nos dará estructura para que no se quiebre el barro, y una parte de agua. Bien, entonces vamos a hacer la mezcla y vamos a mojar todo lo que es esta parte de la fisura de ahí, agregando piedrecitas para ir haciendo un relleno y agregando el barro. Este trabajo es, digamos, con método natural, tal como lo hacían antiguamente, en este caso barro y piedra, y es empezar ya con la estructura del aljibe a repararlo, a reestructurarlo, a hacerle la reforma. Y sin más vamos a empezar. En primer lugar vamos a mojar lo que es la grieta para que se agregue bien el barro. Siempre que trabajamos con barro no puede estar seca la parte que vamos a agregar el barro, tiene que estar también húmeda para que se agarre bien, ¿comprenden? Entonces vamos a ir mojando lo que es la grieta, tal que así. Que quede generosamente bien mojada, con generosidad, que quede bastante agua. Así como las piedras que vamos a ir agregando, que también las vamos a mojar para que estén también húmedas y se agreguen bien y se enganchen bien en lo que es la estructura y la grieta, que es lo que nos interesa tapar ahora. Bueno, sin más, vamos allá. La criba lo que nos hace es cribar la tierra para que esté más fina, ¿correcto? Entonces se le procede a una criba de tal modo que esta tierra arcillosa quede más fina. Entonces ahora agregamos lo que es la paja, agregamos la paja en la mezcla, la tenemos aquí preparada. Y a continuación vamos a agregar el agua. A continuación agregamos el agua. Tal que así, espero que lo puedan ver. Y mezclamos con la pala toda esta mezcla. La vamos a mezclar tal que así. Tiene que ir muy bien mezclada. Si vemos que le falta más agua, pues le vamos a echar una poquilla más de agua. Eso lo vais viendo cómo queda estructurado, ¿eh? Vais viendo la textura del barro conforme se va amasando, y conforme la mezcla se va haciendo, vais viendo si le falta más agua o no. En este caso nos falta agua. Y así pues se hace la mezcla a la antigua, con elementos naturales. Aquí no le vamos a poner ni hormigón, ni cemento, ni nada. Ahora vais a ver cómo queda la mezcla. Para que se
hagan una idea, vamos a agregar una poquilla más de agua. Ya nos lo pide la mezcla, ¿eh? Ya nos pide si le falta más agua, menos. Esto ya es una cosa que se intuye y se ve cuando hagáis la mezcla. Dejar que ponga la cámara bien porque con el viento se nos mueve. Así. Perfecto. Bien. Vamos a seguir mezclando toda la mezcla. Con esta pala. Bien. Y ahora verán cómo queda esta mezcla, cómo queda estructurado. Quedaría una estructura así. Acto seguido lo verán. Quedaría así. Una estructura así mezclada. Esto es lo que nos va a pegar las piedras con las piedras. Vamos a mojar las piedras previamente para que se adhiera mejor el barro. Eco, eco. Y las vamos a mojar. Así, que queden bien empapadas, que son las piedras que vamos a ir agregando en esta grieta, para taparla y corregirla. Las vamos a preparar aquí, así ya las tenemos preparadas. Nos quedan estas dos. Y ahora sí, con la pala vamos a seguir agregando la mezcla aquí. De forma que nos va a quedar esto de tal modo pegado. Lanzamos así lo que es el barro, presionamos ligeramente y agregamos piedras, así, tal cual. Después ya se embellecerá la parte externa del barro con un revoque más fino. ¿Ven así la mezcla? Esta es la estructura que tiene que tener, es esta. Tal que así. Lanzamos sin miedo. ¡Clac! Entonces, tal como lanzamos una piedra, la pegamos. Otro lanzamiento más de barro. Así. Sin miedo, hay que tirarlo siempre con decisión, ¿eh? Sin miedo. Y otra piedra más. Presionamos. Mezclamos otra vez. Y tiramos otra tirada más. Así, aquí. Aunque así. Aquí cabe bastante, entonces vamos a ser generosos en aplicarle más material. Tal que así, correcto, sí. Y agregamos otra piedra más. Ahora, así, seguidamente. Seamos generosos con el material. Aquí le damos un poquito más. Después, el toque final se matiza, se trabaja con un revoque más fino. También hecho de tierra
y cal, en este caso. Cuando hagamos el revoque se realizará con cal natural. Vamos aquí, otro más, tal que así, ¿veis que queda pegado al momento? Esta es la estructura que tiene que tener el barro. Esta es la clave. La clave es esta. Así, ¿veis que queda bien pegado? Es todo adherente. Le damos otro toque. Tal que así. Y vamos a tapar la parte posterior con una piedra un poco más grande, que la voy a conseguir de por aquí. Esta misma. Vamos a tapar la parte posterior, vamos a humedecer la piedra previamente, súper importante. Vamos a mojar con el cepillo también un poco lo que es el alrededor. Ahí. Y vamos a lanzar barro. Y agregamos la piedra. Así. Bien. La adherencia ya la notáis. Ya notáis la adherencia, cómo se va pegando. Cuando hagáis la mezcla, lo vais a ver. Ahí. Para rincones más delicados, nos valemos ya no de la paleta, sino del paletín. Un paletín más pequeñito, como podéis ver. Con el paletín también podemos trabajar rincones. De tal modo que nos va quedando tapada la grieta, que es lo que nos interesa ahora mismo. Que esta grieta después ya se remata con revoque. Pero esta grieta, que no se vea, que la podamos tapar tranquilamente. Y cuando hagamos los lanzamientos, con decisión. Tal que así, cogemos la paleta y lanzamos. Así. Y aquí vamos a agregar otra piedra. La tengo por aquí. Esto va a hacer un refuerzo de lo que es la estructura. La vamos a reforzar de alguna manera. Nos va quedando, como podéis ver y observar, la grieta tapada. Aquí ya pues habría que hacer otra mezcla, otra vez. Pero vamos a acabar de aprovechar esta mezcla antes de empezar otra. Y aquí vamos a poner en la estructura de lo que es la viga una piedra que encaje en lo que es la estructura. Primeramente, antes de poner el barro, la vamos a presentar, a ver cómo nos queda. Si vemos que es muy grande, que no nos encaja, cogemos otra más chica. Ahí. Esta, por ejemplo, nos puede valer, porque es más pequeña. ¿Bien? Correcto. Pues la vamos a poner así, pero previamente pondremos el barro. Tal que así. Esta es la estructura que tiene que tener el barro. No se tiene que despegar. Bien. Pues bueno, ya tenemos la primera parte hecha. Repasamos un poco de lo que es la grieta tapada. Aquí en este caso hemos aplicado el barro,
seguidamente, pues habría que rematarlo después con un revoque fino. He hecho una mezcla de tierra y cal. No vamos a echar paja en el revoque fino. En todo caso, si se echa muy fina y apenas se note y se perciba. Así que bueno, era para que vierais un poquito lo que es el trabajo de esta pared que ya hemos tapado, esa grieta con piedras y barro, y así lo hacían antiguamente. Antiguamente trabajaban así lo que es el aljibe, piedras y barro. Si el viento no me tira la cámara, pues nada, me despido ya de ustedes, no sin antes decirles que, sobre todo, que sean muy felices, que si van a hacer trabajos de reforma de antiguos pozos, de antiguos aljibes, tened mucho cuidado entre las piedras porque pueden salir serpientes. Bien, se esconden en las piedras están calientes del sol y tienen sus refugios allí entre las grietas de las piedras que quedan. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de mover piedras de lo que son pozos y aljibes, porque de alguna manera nos pueden dar un buen susto si nos sale pues los bichitos simpáticos del ecosistema, así que como las serpientes, lagartijas, lagartos y demás. Así que ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Así ha quedado la grieta tapada y nos vemos en el próximo vídeo y sobre todo que sean muy felices.